Rusia confirmó el inicio de una nueva fase centrada en la liberación completa de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. Moscú dio un ultimátum de rendición a los militares ucranianos en Mariupol, donde se cree que al menos 1000 civiles están escondidos en refugios bajo una planta siderúrgica. Una investigación periodística de la organización canadiense Citizen Lab destapó un espionaje masivo con el programa israelí Pegasus a más de 60 líderes y políticos independentistas catalanes y vascos desde 2015. Los líderes catalanes han pedido explicaciones al actual gobierno español. Ampliamos desde Barcelona. En Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson compareció ante el Parlamento por primera vez desde que fuera multado por las fiestas durante la pandemia. El próximo jueves se votará si se investiga si el primer ministro mintió o no al Parlamento. Conectamos desde Londres. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Comenzamos este informativo en Ucrania, porque el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, confirmó este martes el inicio de una nueva fase de la llamada Operación Militar Especial de Moscú. Entre tanto, las fuerzas del Kremlin han tomado el control de la ciudad de Kremina en el este de Ucrania, según el gobernador regional. Moscú dice que lanzó docenas de ataques aéreos en todo el este del territorio ucraniano durante la noche. Una intensa noche de bombardeos en Sumy, en el noreste de Ucrania. Los trabajadores de emergencia limpian lo que queda de las casas. El Ministerio de Defensa ruso asegura que sus tropas atacaron 60 sitios militares ucranianos en la madrugada, después de que Moscú iniciara el lunes por la noche una nueva ofensiva en la región de Donbass. La operación en el este de Ucrania fue lanzada, tal y como fue anunciado desde el principio, para liberar completamente a las repúblicas de Donetsk y Lugansk. La región oriental es mayoritariamente de habla rusa y los separatistas respaldados por Moscú llevan 8 años luchando contra las fuerzas ucranianas. El ejército ruso tomó este martes la ciudad oriental de Kremina. El gobernador regional dijo que las tropas ucranianas se habían retirado de la ciudad. Las fuerzas rusas están atacando ahora las posiciones ucranianas a lo largo de los 480 kilómetros de la línea del frente. Los ocupantes rusos han intensificado las operaciones ofensivas a lo largo de toda la línea de contacto. Los principales esfuerzos del enemigo se centran en romper la defensa de las tropas ucranianas en Lugansk y Donetsk. En esta hospedería de la región de Donetsk, los residentes fueron evacuados antes del nuevo asalto. Las autoridades ucranianas instaron a los habitantes de Donbass a huir hacia el oeste, aunque suspendieron las evacuaciones por tercer día consecutivo de las ciudades en primera línea debido a los continuos combates. Y en Mariupol se cree que al menos 1000 civiles están escondidos en refugios subterráneos bajo una enorme planta siderúrgica. Las autoridades de la localidad dijeron que eran en su mayoría mujeres, niños y ancianos, pero también están escondidos dentro algunos miembros del ultranacionalista Batallón Azov. Rusia había dado un ultimátum a los soldados atrincherados en Mariupol para que se rindieran y depusieran las armas antes del mediodía hora local. Posteriormente anunciaron un corredor humanitario para aquellos militares que aceptaron deponer sus armas. Ucrania no ha reconocido ninguna rendición por el momento y Moscú espera tomarse este martes la asediada planta de Azovstal. Negándose a rendirse, la planta de acero Azovstal es uno de los últimos focos de resistencia del ultranacionalista Batallón Azov, conocidos en Mariupol. Y ahora es el foco de los bombardeos rusos en la ciudad portuaria arrasada, mientras Moscú intensifica su ofensiva para tomar el este de Ucrania. Junto a lo que queda de la resistencia de la ciudad, también se informa que hay más de 1000 civiles refugiándose bajo tierra. Hay cientos de civiles en la fábrica Azovstal. Entre ellos hay muchas mujeres, niños y ancianos. Los ocupantes rusos son conscientes de que hay civiles aquí, pero siguen lanzando bombas de fragmentación, cohetes y todos los proyectiles de artillería posibles, incluso desde buques de guerra. Prokopenko hizo un llamamiento a los líderes mundiales para que impulsen un corredor humanitario que permita a los civiles huir y a las familias enterrar a sus muertos con dignidad. Funcionarios de Kiev dijeron que aviones de guerra rusos se preparaban para lanzar bombas de 5 toneladas sobre la planta de Azovstal. Tras casi 2 meses invadiendo Ucrania, las tropas de Vladimir Putin se han visto obligadas a reagruparse y han anunciado el inicio de una nueva fase de la guerra,
enfocada en lo que llaman la liberación del Donbass. La ciudad clave de Mariupol les permitiría completar un puente terrestre entre la península de Crimea ocupada y las fuerzas en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. Y con motivo de la cercana Pascua Ortodoxa, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió una pausa humanitaria en Ucrania de 4 días, con el fin de que los civiles puedan tener un paso seguro para alejarse de las zonas en conflicto. Guterres aseguró que la ONU está presentando planes detallados a ambas partes y que está preparada para enviar convoyes humanitarios. Las necesidades humanitarias son extremas. La gente no tiene alimentos, suministros de agua para tratar a los enfermos o heridos o simplemente para vivir a diario. Más de 12 millones de personas necesitan la asistencia estadounidense en Ucrania hoy, y de ellos más de un tercio están en Mariupol, Gerson, Donetsk y Lugansk. Anticipamos que esta cifra aumentará a 15,7 millones. Eso es alrededor del 40% de todos los ucranianos que aún quedan en el país. Varios líderes mundiales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente francés, Emmanuel Macron, atendieron una reunión virtual para hablar de los últimos acontecimientos de la invasión rusa sobre Ucrania. Según la Casa Blanca, el propósito de la llamada era, y cito textualmente, discutir nuestro continuo apoyo a Ucrania y los esfuerzos para que Rusia rinda cuentas como parte de nuestra estrecha coordinación. El Fondo Monetario Internacional rebajó su proyección de crecimiento para 2022 y 2023 como consecuencia de la guerra en Ucrania. Durante la Asamblea Conjunta Anual de Primavera de este organismo y el Banco Mundial, el que es uno de los mayores prestamistas mundiales, dijo que este año el crecimiento global podría ser del 3,6% y no del 4,4% que pronosticaba en enero antes de que comenzara este conflicto. Para 2023 la perspectiva es del 3,6%, un poco menos que el 3,8% previsto hace 3 meses. El organismo destaca que la guerra se produjo justo cuando la economía mundial comenzaba a sacudirse de los efectos de la pandemia, lo que ya se notaba con el crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial del 6,1% el año pasado. En comparación con nuestro pronóstico de enero, hemos revisado a la baja nuestra proyección de crecimiento global al 3,6% tanto en 2022 como en 2023. Esto refleja el impacto directo de la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia. En ambos países se prevé que se experimenten fuertes contracciones. Vamos a España, porque una investigación periodística de la organización canadiense Citizen Lab destapó un espionaje masivo con el programa israelí Pegasus a más de 60 líderes y políticos independentistas catalanes y vascos desde el 2015. El programa Pegasus solo puede ser comprado por gobiernos y fuerzas de seguridad y los líderes catalanes han pedido explicaciones al actual gobierno español. Para ampliar la información, conectamos con nuestra corresponsal en Barcelona, Elise Gassengel. Elise, el presidente catalán acaba de compadecer. ¿Qué valoración ha hecho de este caso? Pues sí, el presidente catalán Pere Aragonès, que es uno de estos 65 catalanes independentistas espiados por este programa Pegasus, acaba de denunciar oficialmente lo que él llama como lo que calificó de espionaje masivo a personas por el simple hecho de pensar diferente. Aragonès, quien había estado intentando normalizar las relaciones con Madrid desde que llegó al poder en la región hace ya un año, pues dijo que ya las relaciones con Madrid no serán normales tras este caso hasta que el Estado español y más en concreto hasta que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, lance una investigación interna para aclarar quién les espió, por orden de quién y también quién sabía de este caso. Aragonès también anunció que pues él presentará una querella judicial al título individual, pero también habrá otras denuncias colectivas, como se anunciaron hoy en Bruselas por parte de otros líderes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont, y líderes de asociaciones catalanes, denuncias colectivas en otros países, no solo en España. Todos denuncian hoy en esta rueda de prensa un ataque a la democracia y responsabilizan directamente al gobierno español.
Incluso el socio de gobierno de Pedro Sánchez, el partido de Izquierdas Unidas Podemos, ha pedido una investigación interna, pero ¿qué ha respondido el gobierno español y por qué se cree que puede ser responsable de este espionaje? Pues justamente hoy, este mediodía, comparecía la ministra portavoz del gobierno español, que ella pues decía que el gobierno español no tenía nada que ocultar, decía que en España ni se espía, cito textualmente, ni se escuchan las comunicaciones, sino es por el amparo de la ley y por orden pues judicial. Pero esto indigna tanto, como lo acabáis de decir también a su socio de gobierno, que pues Margarita Robles, la ministra de Defensa, también va a comparecer frente al Congreso, lo hará en los próximos días. ¿Y por qué ella? Pues porque es ministra de Defensa y de ella, de su ministerio, depende el CNI, el Centro de Inteligencia Español, que está directamente apuntado por la investigación de Citizen Lab. También provoca tanta indignación porque hay otros políticos, no solo políticos, abogados y parejas de estos políticos, y la investigación también recuerda, como lo acabáis de mencionar, que solo los gobiernos pueden pues comprar este Pegasus, este programa. El Catalan Gate no hace nada más que empezar y tendrá consecuencias políticas, denuncian los independentistas. Elis, muchas gracias por ampliarnos la información. Desde Barcelona estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Nos vamos hasta Reino Unido, donde el primer ministro británico, Boris Johnson, compareció ante el Parlamento por primera vez desde que fuera multado por las fiestas en Downing Street durante la pandemia. El funcionario pidió nuevamente perdón y además recibió críticas por su política migratoria y el plan del gobierno de enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo que entren de forma irregular al país. Este mismo martes, el presidente del Parlamento británico, Lindsay Hoyle, dio luz verde a una propuesta de la oposición para debatir y votar el próximo jueves si se investiga al primer ministro por presuntamente haber mentido al Parlamento sobre los encuentros que violaron las restricciones anti-COVID-19. Para conocer más detalles, anteriormente conectamos con nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido. El primer ministro ha pedido disculpas, ha dicho que lo siente, que este comportamiento no se repetirá, pero ha dejado claro que no dará un paso al costado. Entre tanto, los partidos de oposición han dicho que es claro que Boris Johnson no solamente le mintió al Parlamento, sino también al público, y por ello debe dar un paso al costado. Es tal el malestar en el Parlamento que hemos visto en la comparecencia de esta tarde que el jefe del Partido Laborista de oposición ha llamado a Johnson deshonesto, sinvergüenza y que no respeta las instituciones. El speaker, el presidente de la Cámara de los Comunes, le ha pedido a Sir Keir Starmer que modere su lenguaje en referencia a Johnson. Johnson durante este debate ha permanecido cabizbajo y en pocas oportunidades ha levantado la cabeza para mirar a sus interlocutores. Su futuro por ahora permanece en manos de su partido, el conservador, que sigue manteniendo su confianza en su líder, pero lo cierto es que este panorama podría cambiar en las elecciones regionales del 6 de mayo. Si los resultados no son satisfactorios para el Partido Conservador, entonces podría convocarse a una moción de censura. Y a 5 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, miramos la situación de los habitantes de pequeños pueblos rurales como Marzón, un lugar que encarna las dificultades de una Francia que se siente olvidada en el momento de elegir a un nuevo jefe de Estado. Marzón, más de 1000 habitantes y un nivel de participación del 79% en la primera vuelta. Hay que votar, es un deber, hay que votar. Pero entonces, ¿a quién debemos votar? Una comuna muy movilizada, pero que se manifiesta decepcionada con la política. Estamos olvidados, siempre piensan en las grandes ciudades, pero en el campo hemos perdido demasiado en 30 años. Es sobre todo eso. Los hipermercados nos han hecho mucho daño. Este habitante recuerda las decenas de tiendas de Marzón hoy desaparecidas. Y es que los obstáculos de la vida rural se acumulan. Que vengan y vean por sí mismos las dificultades que tenemos, especialmente para los que viven allí. El transporte, encontrar un médico es difícil. Para encontrar un especialista ahora tienes que viajar 40 kilómetros. De lo contrario, no recibes tratamiento.
Los votantes de Marsan seguirán acudiendo a las urnas del domingo, pero sin ninguna esperanza real de cambio. Hasta aquí este informativo. Sigan conectados a France 24.